Uno de los gozos más grandes, uno de ellos, de estar aquí es poder participar en la adoración. Simplemente siempre el contenido de las canciones que son escogidas, la teología de ellas, y si tan solo fuéramos a leerlas sin un piano, un líder que nos guíe, ellas literalmente nos llenarían de vida. Y después que por el acompañamiento y la guía, todo de una manera que simplemente demuestra un honor y una reverencia mezclada con gozo, y siempre me encanta ser conmovido por la música. Estoy en contra de aquellos que dicen que la música no debe conmovernos. Creo que fuimos creados para ser conmovidos por la música, pero en este día entre los evangélicos, algo que más valoro de estar aquí, primordialmente debo ser conmovido por la verdad de la letra, de la teología que es predicada, y uso esa palabra de esa manera, que es predicada mediante la adoración, porque es proclamación. Es proclamación cuando esta es teológicamente rica, teológicamente correcta, y esa es la razón por la que, como para los hombres, quizás a veces nuestras esposas son más dadas a escuchar a teología sana predicada mediante la adoración, pero sería algo que debemos también, a lo que debemos también entregarnos, en lugar de sentarnos sin pensar en el coche o escuchar algo que es contraproducente a llenar de hecho nuestros hogares, nuestras vidas, de no todo tipo de adoración. No hay todo tipo, porque no todo tipo de adoración agrada al Señor, pero esa adoración que es bíblica, irreverente y gozosa. Antes de que comencemos, vamos a estar en Romanos 12. Antes de que comencemos, jóvenes, muchas veces todos nosotros van a señalar los errores y las debilidades en la generación venidera. Digo, mi papá lo hizo para mi generación, me imagino que su padre lo hizo para la suya, y ustedes conocen la historia. Saben, cuando una vez que yo era de tu edad, fui a la casa, fui de ida y de regreso, iba ahí en un medio de una tormenta de nieve, y caminé más de 50 kilómetros de ida y 50 de regreso, y lo que queremos que los jóvenes entiendan es que toda generación tiene sus desafíos, podrán ser diferentes, y podremos tener diferentes tendencias, pero toda generación tiene sus desafíos. Y todos nosotros, jóvenes, escuchen, hombres jóvenes, todos nosotros venimos de la misma raíz. Sí, todos nacimos en Adán. Todos nosotros que somos cristianos hemos experimentado una regeneración por igual y compartimos una fe en común. Todos nosotros, todos tenemos batallas, pero nuestras batallas tienen la intención de ser superadas no por el poder de la carne ni la fuerza de la voluntad, sino por la gracia y poder de Jesucristo. Pero todo comienza con la palabra. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, por favor, para la gloria de tu Hijo y la edificación de tu iglesia, para el fortalecimiento de la institución que fue, Señor, formada por tu decreto de la familia, por favor, ayúdanos a crecer como hombres. No un César, no un espartano, sino ser conformados a la imagen de Cristo. Oh Padre,
Danos gracia con gracia, multiplica la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, Pablo dice, así que hermanos, os ruego. Saben, la predicación no solo es la comunicación de información, no importa cuán verdadera sea. Aquí vemos un corazón pastoral en Pablo, un gran corazón pastoral. ¿Qué sabe que está pasando? Él sabe que su esfuerzo entero, su empleo entero tiene que ver con asuntos de mucho peso del cielo y el infierno, con la vida y la muerte. Él los llama hermanos, Él los ama. Él los ama y quiere lo mejor para ellos. Y entonces Él no simplemente va a susurrar algo de información. Él está instándoles, les está rogando. Él está exhortándolos. Tantas veces oímos, incluso en la ley, oh Israel, si tan solo tuvierais un corazón, ¿cuántas veces en Proverbios lo mismo? Oh hijo, escúchame, oye mis palabras, escucha la voz de tu madre. Oh, simplemente sigue. No es simplemente una transferencia de información, una comunicación incluso de verdad, sino que es instar. ¿Se acuerdan cómo les di esa ilustración de un hombre que podía descuidar a su esposa, que terminaría destruyendo la relación de la esposa con los hijos, la relación de la esposa con los hijos, los yernos, las nueras, como todo eso se une con un impacto tan fuerte en tantas diferentes vidas? Pero con la piedad es lo mismo, hermanos. El impacto que la piedad puede tener. El poder generacional de impacto de que simplemente decidas pasar más tiempo con tus hijos, que pases más tiempo oyendo a tu esposa. Dices, pasar más tiempo, que pases más tiempo en la palabra. El impacto positivo que puede tener es como arrojar una piedra en medio de un lago muy calmado y simplemente ver el impacto que tiene en todo. Entonces Pablo está instando y los insto, y cuando veo el espejo de la palabra y veo en donde necesitamos hacer correcciones, no solo es, necesito hacer correcciones, es una exhortación, pero siempre con el conocimiento de que Dios no manda nada que su pueblo no puede obedecer. Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, lo primero que necesita ver usted es el así que. Y mantenga ahí su lugar y vaya a Efesios capítulo 4. Quiero que vea algo. Quiero que vea algo que es extremadamente importante, que le va a ayudar a entender la vida cristiana. En el capítulo 12, versículo 1, así que, en Efesios 4, versículo 1, pues, en estos dos casos, hay un cambio fuerte que se está realizando, un cambio de dirección en ambas epístolas y nos ayuda a entender cómo vivir la vida cristiana. Y acabo de decir eso. Muy bien, mantenga ese pensamiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Cuáles son? En este contexto, tendré que decir los primeros 11 capítulos de Romanos. Entonces, ¿cuál es la motivación que puede instarnos, empujarnos, impulsarnos, capacitarnos, motivarnos? ¿Qué es? Él dice, os ruego, les estoy rogando a que se entreguen. Él va a decir, como sacrificio vivo, les estoy rogando, hermanos, que den lo más grande que pueden dar, su propia vida, algo.
Voy a instarles, a rogarles que hagan el mayor sacrificio que puede dar un hombre, pero les voy a decir cómo. ¿Cómo los voy a motivar a hacer esto? Por las misericordias de Dios. Y después Él presenta para nosotros, en los primeros 3 capítulos de Romanos, la depravación radical del hombre. Y después Él presenta para nosotros en el capítulo 4, en el capítulo 5, redención en la persona de Cristo. Capítulo 6, redención. Entrando al 7, entrando al 8, santificación. Entrando en los capítulos 9 al 11, describiendo el pacto, la fidelidad del pacto que tiene, que nunca le ha fallado a su pueblo y nunca lo hará. Y siempre va a cumplir todas sus promesas. Pero después, si toma los primeros 11 capítulos y Él quiere hacer, mira lo que ha hecho, y lo puede resumir así, mira lo que he hecho por ti en Cristo. ¿Quieres motivación? Siempre son las misericordias de Dios. ¿Y cuál es la revelación más grande de las misericordias de Dios? Lo que Dios ha hecho en nosotros en la persona y obra redentora de Jesucristo. ¿Qué debe motivarnos a hacer todo lo que hacemos para servir a nuestro jefe, para entregarnos a nuestras esposas, para entregar nuestras vidas a nuestros hijos, para trabajar para la edificación de la iglesia? ¿Cuál es la motivación de la piedad? Siempre es esto, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ahí está. Ahí está. Ahora, observa Efesios capítulo 4, mantén tu lugar. En los primeros 3 capítulos de Efesios, ¿qué ha hecho Pablo? Saben, hermanos, podrías pasar la eternidad en los primeros 3 capítulos de Efesios, estudiando 24 horas al día, y ni siquiera te acercarías a las faldas del Everest de este libro. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, nos dice en los primeros 13 versículos, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo nos presenta, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el cosmos y en la iglesia, todo lo que Dios ha hecho está en Cristo y su obra redentora en el Calvario. Entonces, ¿qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ahí va otra vez, no solo es, tuvimos una gran explicación teológica, ¿no es cierto? Eso no es lo que está diciendo. Él dice, ahora os ruego, como le dijo a los romanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, en Romanos 12, 1 y 2, Él va a rogarte a entregar tu vida como un sacrificio vivo. En Efesios 4, Él está rogándote, implorándote que andes de una manera digna. Y en ambos casos, la motivación para eso viene de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo creces en tu motivación? ¿Cómo creces en tu amor? ¿Cómo lo haces? Te puedo decir lo que en términos típicos sucede entre los evangélicos. Vas a una conferencia con música emotiva, realmente oradores emotivos, y te enciende, te prende, y el fuego dura unos 3 días. Es como, piensan que el hombre cristiano es algo así como un juguete de cuerda, ¿tú sabes? Dale cuerda en la conferencia, dales cuerda y suéltalo. Y dura solo unos 2 días. ¿Y sabes qué? Después, cada vez que un hombre pasa por esto, ¿sabes lo que pasa? Se vuelve más y más amargado, porque se vuelve más y más desesperanzado, porque llega a entender que nunca voy a crecer y madurar, nunca voy a caminar con pasión por Cristo. Y después alguien viene y dice, necesitas caminar con pasión en Cristo, y claro, está tan enojado como puede ser. ¡Ya! ¡Páralo! Otra manera con la que tenemos que tener cuidado es que cuando hablamos de, tú sabes, siempre es la gran convención y salir ahí y ser un guerrero y un campeón para Cristo y todo. Y los hombres en las bancas están ahí, bueno, mi vida entera, mi familia y todo se está desmoronando. Entonces necesitamos más
que solo venir a la conferencia y que te den cuerda. Como siempre le digo a la gente, me encanta realmente los seminarios bíblicos, pero los seminarios bíblicos no pueden hacerte un hombre de Dios, únicamente te dan las herramientas para que tú puedas pasar el resto de tu vida creciendo para llegar a ser, para ser un hombre de Dios. Entonces las conferencias no solo pueden darte cuerda, tienen que darte algo que te lleves a casa, pero llevártelo a casa no es suficiente. Y los predicadores de YouTube no son suficientes. Tienes que estar en una iglesia bíblica que constantemente está presentando frente a ti que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y aquí hay algo que necesitas saber. Es muy importante. Entre más, si tienes un corazón no regenerado, entre más aprendes de quién es Dios, de la justicia de Dios y las obras de Dios, más vas a odiarlo a Él. Eso simplemente es verdad. Eso es verdad. Odias la luz. Si estás en la oscuridad, odias la luz porque amas las tinieblas. Y entre más luz ves, más te metes, más huyes en la dirección opuesta a la oscuridad. Y así como un niño, cuando yo estaba, tan pronto como veían ciertas cosas, cuando yo salía al campo, tan pronto como veían la luz ciertos animales, se iban corriendo a la oscuridad. Así es el hombre no convertido. Ahora, si eres un cristiano, ese no es el caso. Ese no es el caso. Si tú verdaderamente eres regenerado, verdaderamente eres convertido, entre más oyes de Dios, ves de Dios, entre más entiendes de Dios, más vas a amarlo. Y más serás motivado a obedecerlo. Ahora, permíteme compartir contigo cómo es que esto funciona. Cuando yo estaba recién casado, la amaba a mi esposa, la amaba. Casi 30 años han pasado. No soy el mismo. Mi esposa no es la misma. Pensarías que en 30 años las cosas en cierta manera serán algo en común, porque lo nuevo siempre se desgasta. Yo tengo más años, mi esposa tiene más años. Hemos cambiado. Hay tantas cosas. En tantas cosas. Amo a mi esposa ahora más de lo que la amaba en ese entonces, aunque ahora su cabello es gris, ella ha cambiado, pero la amo ahora más de lo que lo amaba en ese entonces. ¿Por qué? Sé lo que estás pensando, porque eres carnal y torpe. No, no es cierto, estoy bromeando. Sé lo que estás pensando. ¿Sabes el momento en el que un hombre habla así? Te voy a decir de la idolatría de la que está hablando. Del momento en el que alguien habla así, ¿sabes lo que todo el mundo en la congregación está diciendo? Es, ¡wow! ¡Qué hombre tan maravilloso! Ama a su esposa ahora, más de lo que la amaba antes. ¡Oh, él es tan maravilloso! Estás viendo las cosas de manera equivocada. Es simplemente como cuando ves un hombre o una hermana que parece tener una pasión extraordinaria por Cristo. ¿Qué es lo que inmediatamente piensas? Hay algo maravilloso en él o en ella, ¿verdad? Entonces, cuando un marido comienza a hablar de que ama a su esposa más ahora de lo que la amaba antes, automáticamente piensas, ¡qué hombre tan maravilloso! Quizás no es maravilloso en absoluto. Quizás es su esposa. Quizás él simplemente es un hombre normal, aburrido, de corazón denso. Nada especial en este hombre en absoluto, pero su esposa, por otro lado, ella tiene una virtud a tal grado y tiene una belleza interna a tal punto que ella es tan magnífica que ella puede, de hecho, extraer afecto de este hombre de 60 años de corazón adormecido. Ahora ha cambiado, ¿verdad? Ahora, ¿quién estás admirando? A mí no, porque yo soy exactamente ese hombre.
ahora estás viendo a mi esposa. Digo, eso es sorprendente, esa mujer debe ser sorprendente. Digo, será más fácil hacer que las rocas vivan en lugar de distraer a Washer. Él es tan burro, más bien no tan burro, sino tan insensible. Y piensas, ¿qué esposa? Y entonces cuando lees estas biografías de estos cristianos y dices, oh, que son tan maravillosos, realmente necesitas trabajar en tu teología, realmente necesitas hacerlo. Quizás escuchar a más de estos salmos algunas más de estas canciones te va a ayudar. Sí, la teología es muy buena y esas personas las Amy Carmichaels y estas grandes personas, Seth Stodd, Jorge Müller, todas estas personas, Hudson Taylor, nacieron de la misma raíz que tú. Adán, no eran regeneradas más que tú. No puedo encontrar grados de regeneración en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solo una cosa. Ellos han visto más de las misericordias de Dios. ¿Lo ves? ¿Ves eso? Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Simplemente ellos han visto más de Cristo de lo que tú has visto. Parte de eso es su estudio personal. Parte de eso podría ser que están en una iglesia que tiene pastores y ancianos que están haciendo lo que deben hacer. ¿Y qué es eso? ¿Te acuerdas cuando Abraham envió a su siervo para conseguirle una esposa a su hijo? Supongo que en cierta manera es sorprendente que cuando se aparece y comienza a aventarle oro a esa niña, ella está diciendo, hombre, quizás de regreso en ese viaje largo de camello, quizás él simplemente sacaba otro anillo y le decía, así de mucho te ama, así de generoso es, así de misericordioso, de compasivo es tu esposo, espéralo. Y ella así fue y la tiró del camello. Mantén tu lugar, porque sé que hay algunos predicadores aquí. Simplemente, mantén tu lugar. Quiero que veas algo. Colgaría esto en el estudio de todo predicador si pudiera, aunque esto no está dirigido en absoluto a la predicación. Ciertamente hay una mente para la plata, el oro es tomado de ahí, y los hombres se meten a las tinieblas en los límites más extremos, escudriña la roca y la oscuridad en la sombra profunda. Él envía una herramienta lejos de la habitación y cuelgan de aquí para allá, lejos de los hombres. La tierra, de ahí sale alimento y debajo de eso son rocas y hay zafiros y su polvo contiene oro. En ningún lugar ha conocido la ave, el ave no ha conocido este lugar, ni la bestia, y ninguno ha pasado por ahí, pero coloca su mano ahí, voltea los montes en el día, él abre arroyos en los montes, sus ojos ven cosas preciosas, él contiene el flujo del arroyo, él detiene los arroyos, y lo que está escondido lo trae a la vida. Ese es el estudio del pastor ahí. ¿Saben cuál es mi trabajo? Resultado completamente Estoy en el negativo. ministerio de hombres, ¿verdad? ¿Saben cuál es mi trabajo primordial? Es entrar a esa mina, lejos de los hombres, y pasar horas y horas ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para que pueda enseñar teología? No, pero lo que enseño será teológico. Es para presentar en una medida que se va incrementando de las bellezas y las glorias y las maravillas y los poderes del cónyuge de la iglesia, para que ella se deleite en él, para que ella
sea motivada para esperarlo a Él, para que ella sea fortalecida del novio de la iglesia, y para que ella diga, oye, él es todo lo que dice que va a ser. Una de las cosas que le digo a las cosas que están cansadas les digo, me encanta esto, le digo, permítame decirte algo, al que está cansado, cuando llegues al cielo, sé que estás tan cansado, piensas que has fracasado, cuando llegues al cielo, Él estará más contento de verte a ti de lo que tú estarás contento por verlo a Él. Su amor incondicional. ¿Y dónde? ¿Cómo tenemos una visión más grande de eso? Lo tenemos en la palabra, hermanos. Sé que me oigo como un disco rayado, pero lo encontramos en la palabra. No vamos a la palabra primordialmente por principios, aunque hay principios. No vamos a la palabra primordialmente para encontrar mandatos o sabiduría o nada. Primordialmente vamos a la palabra para verlo a Él, para ver su gloria, para ver su belleza, su majestad y sobre cualquier otra cosa. Todo lo que es revelado en nuestro Dios es en su forma más completa en el Calvario. Y eso es lo que nos motiva, nos mueve simplemente una visión más grande de Dios en la cruz. Porque no puedes conocer a Dios en su plenitud fuera del Calvario. De hecho, los atributos de Dios no armonizan hasta que llegamos al Calvario. Porque la gran pregunta a lo largo de la historia de las Escrituras es que ¿cómo Dios puede ser santo y justo y misericordioso y compasivo hacia los pecadores? Y la respuesta está en el Calvario, en donde todos los atributos de Dios son armonizados y vemos a Dios en toda su plenitud. De tal manera que podemos postrarnos en reverencia ante su santidad y con gozo por su compasión y saber que todos ellos son revelados en Cristo. Y estos predicadores torpes que inventan sus dichos y todo lo demás, todo domingo, y matan de hambre a la novia de Cristo. Pero no nada más piensen en los predicadores. Hay maridos aquí. ¿Tu esposa estudia la palabra más que tú? Es porque no tiene un marido bíblico ella. No es solo el predicador el que debe entrar en las profundidades de la mina, es el marido que debe entrar en las profundidades de la mina y enseñarle a su esposa cómo entrar en las profundidades de la mina y enseñarle a sus hijos cómo entrar en las profundidades de la mina. Tiene que ver a un hombre que no es perfecto porque no lo hay. Tiene que ver un hombre que va a sus hijos y le dicen, he pecado contra ti, fue impaciente esta mañana, por favor, perdóname. Y después cuando dicen, está bien, papá, el padre dice, no está bien, por favor, dime que me perdonas. No necesitan ver un papá perfecto, pero necesitan poder ver que Dios, es a ese Dios y esa cruz, y ese Nazareno, que está en control de mi papá. Esa mirada, lo veo. No es perfecto como Él es. Vemos esto por toda la Biblia. De hecho, la piedad que no fluye de todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo es una piedad que de alguna manera está conectada a la idolatría. Es todo para Él. Y esto es tan importante, hermanos, es tan importante que veamos esto. Cuando salí del seminario, tú sabes, yo me preparé, determiné hacer una cosa, quiero hacer una cosa, entonces decidí que aunque mi coeficiente intelectual esté un poco limitado y mi preparación académica está algo limitada, voy a tomar todo versículo que puedo encontrar de la preencarnación de Cristo para verlo en gloria y lo voy a estudiar. Y después voy a estudiar a los hombres del siglo II hasta Martin Lloyd Jones, aunque muchas veces incluyo al Dr. MacArthur ahí. Y estudio a cada uno de esos textos y trato de aprender de hombres de los últimos casi 1800 años. Quiero ver a Cristo.
Quiero ver ahí. Quería ver a Cristo. Si hay alguna pasión, si hay algo en mí, ha sido la palabra de Dios mostrándome a Cristo. Mostrándome a Cristo. Lo he visto a Él. He visto himnos y los antiguos. Muéstrame a Cristo. Y eso, ahí es. De ahí viene la pasión. Si viene de la voluntad personal es pecado. Si viene de un hombre extraordinario o mujer, es anticristo. Viene simplemente de una visión más grande de Cristo. Y esa es la razón por la que nuestras canciones tienen que estar llenas de Cristo. Esa es la razón por la que la predicación tiene que estar llena de Cristo. Conforme todo apunta a Cristo. Yo cuando enseño acerca de la ley, acerco la ley nos lleva a Cristo. El propósito de la ley. Estoy enseñándole a los niños a lo largo del libro de Proverbios en este momento, y una de las cosas que constantemente estoy amartillando es que Proverbios en muchas maneras funciona como la ley. ¿Cómo? Bueno, es que vas a la ley y te muestra tu pecado y te lleva a Cristo. Vas a Proverbios, te muestra que eres un insensato, un necio, y te apunta a Cristo. Pero está ahí. Y vemos eso si ves en 2 Corintios 5. Quiero ver un texto que con frecuencia es muy mal interpretado. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Ahora, tantas personas, todo el mundo reconoce que es un genitivo, digo, hay un de ahí. Pero muchas personas piensan, oh, sabes, fue el amor, el gran amor de Pablo por Jesús que lo motivó. Pero no es lo que está diciendo. Fue el gran amor de Cristo hacia Pablo que lo impulsó. Hermanos, cuando ustedes y yo nos vemos en el espejo y vemos nuestro amor por Cristo, no hay mucha motivación. No encuentro ninguna motivación al examinar mi amor por Cristo. De hecho, en cierta manera, he dejado de estar luchando en esas áreas. No hay poder ahí. Hay causa de lamento con frecuencia. Pero cuando yo veo el amor de Cristo hacia Paul Washer, ahora, ahí hay motivación. Ahí está la motivación. Y de nuevo, ¿en dónde está ese amor revelado? En esto conocemos el amor. Ve a 1 Juan 4. ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? Dio a su Hijo, dio a su amor, dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo se reduce a... Bueno, permíteme decirlo de esta manera. Estaba predicando en este auditorio, en esta universidad, y se me acercó un hombre años atrás y estaba furioso. ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? ¿Por qué estás hablando del pecado? ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? Y yo le dije, porque quiero que ames a Dios. ¿Qué? Sí, ¿nunca has leído la que ella amó mucho porque se le perdonó mucho? Pero no puedes saber cuánto se te ha perdonado si no sabes cuán pecaminoso eres. Y no puedes entender cuán maravilloso es el perdón si no te das cuenta del calibre de la persona infinita gloriosa que es y cómo lo hizo. ¿Cómo? Puedes ver, si quieres crecer en tu amor por Dios, tienes que llegar a un entendimiento más grande, de un entendimiento bíblico de quién es y lo que hizo por ti. Que el Hijo de Dios, como puedes ver, todo lo que Dios ha hecho, Él ha hecho a través de su Hijo. Y que Dios dé a su propio Hijo. Y que ese Hijo se humille y adopte carne humana. Y vino en semejanza de carne humana. No quiere decir que su cuerpo era corrupto o pecaminoso, sino que su cuerpo estuvo expuesto como una herida a todas las consecuencias de la caída.
y que Él vive una vida perfecta y sufre cosas incontables, incluso aún antes de ir al Calvario. Y después en Getsemaní, tomando esa decisión, no se haga mi voluntad. Y después yendo al Calvario, y ahí siendo callado por 3 horas en un cuarto con las ola tras ola tras ola de la ira del Dios Todopoderoso derramada sobre Él. Y te puedo asegurar que después de una eternidad y eternidad vas a entender muchas cosas que no entiendes, pero yo creo que nadie, ni siquiera un arcángel, nadie jamás va a comprender el sufrimiento que le sucedió a Cristo en esas 3 horas, encerrado en ese cuarto. Solo el Dios Todopoderoso lo entiende. El precio que fue pagado para salvar a miserables. Y entre más entiendes eso, hermano, entre más entiendes eso, si no te conmueve, tienes que ir con el pastor a buscar consejería, porque posiblemente no eres convertido, pero entre más creces en tu conocimiento de Dios en Cristo, no vas a necesitar que te den cuerda como un juguete. No va a ser como un momento en el que tomaste mucho azúcar y luego chocas y caes. Solo será